Buenos días, ya estamos aquí nuevamente para poder compartir con ustedes una palabra de meditación que podamos compartir. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos a comenzar este tiempo de devocional. Así es que les invitamos a que vayan preparando su café, su Biblia y podamos meditar. Bienvenidos, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Carlos, bienvenido. Buenos días, Mili, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estamos aquí y vamos a poder compartir. Cuéntenme. Ayer declarábamos que si el amor de Dios está en nosotros, todos los días son buenos. Todos los días son buenos. Así es que cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con ustedes? Porque Dios está haciendo maravillas en medio de nosotros. Dios está haciendo unas obras preciosas en medio de nosotros. Vemos que, decíamos, en medio de la crisis, Dios se glorifica. Dios se glorifica en medio de la crisis. Esa es su especialidad. Es cuando nosotros pasamos por pruebas, dificultades, es que vemos la mano de Dios, porque Dios es el Dios sobrenatural. Y tengo algo que contarles muy lindo. Gracias, Mili, gracias por tus flores. Feliz día, Elcita, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, pastora. Sí, yo sé que estamos recibiendo lindos testimonios, estamos viendo la mano de Dios, cómo el Señor está ministrando en las noches, cómo el Señor está dando palabra de sanidad específica. Qué hermoso ver. Miren, Dios está moviendo a su pueblo, a la iglesia, está sanando a los enfermos. Dios es tan poderoso, Dios está proveyendo, Él es nuestro sustentador, nuestra roca fuerte. Y aquí es donde, aunque el mundo esté tambaleando, nosotros estamos viendo la mano de Dios. Así es que en este día vamos a escríbame qué es lo que Dios está haciendo en su vida, cómo usted ha estado viendo la mano de Dios. Nosotros tenemos que testificar del poder de Dios. Tenemos que declarar lo que Dios hace en medio de nosotros. Esos testimonios son poderosos porque a través de ellos le agradecemos a Dios. Buenos días, Feli. Buenos días, Iris. Te extrañé ayer. Buenos días a cada uno de ustedes. Ya yo los conozco, veo cómo Dios nos mantiene y está agregando más. Y yo sé que en el día muchas personas trabajan, pero las que pueden conectarse, aquí estamos para comer el pan espiritual. Buenos días, Damaris, ¿cómo están? Yo tengo mi cafecito. Y hoy tengo una taza pequeñita. Es una taza pequeñita, pero muy bonita. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo el alfarero hace esos vasos y cada uno los hace con un propósito? Y miren qué hermoso cómo a veces adornan estas tazas. Y a mí me gusta conseguir también antique, tazas de té, que las traen de Inglaterra o que han estado en Inglaterra, y cuando uno va a esos yard sales busca las tazas y yo les ando viendo por el lado de abajo qué es lo que dicen, a dónde fueron hechas, así es que es muy bonito. Buenos días, Noemí, qué bueno. Ay, que le he estado esperando, qué hermoso tenerla aquí y que pueda oír una palabra de bendición. Qué bueno que tenemos aquí una persona que trabaja donde trabaja mi esposo y mire, ya está aquí conectada con nosotros. Bendigo su vida y doy gracias a Dios. Buenos días, London, ¿cómo están?
¿Cómo están? Qué bueno, pastor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí, mire, está mi taza de café. Alguien me decía ayer, pastora, usted habla del café, habla del té, pero a mí me gusta la Coca-Cola. Bueno, agarre su Coca-Cola, agarre sus hielitos y ponga su Coca-Cola. Lo importante es que podamos tener aquí un tiempo para conectarnos, un tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Decía la palabra de Dios el día de ayer que Él va a preservar nuestra vida. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada en nosotros. A veces nosotros queremos ver la grandeza de Dios, pero no queremos pasar por los momentos difíciles. Y cuando vienen los momentos difíciles, esas son las plataformas de Dios para derramar su poder, para que su gloria sea manifiesta. Así como fue la tormenta con Pedro y los discípulos, así Dios lo hace. Buenos días, Flor. Qué bueno que ya están aquí. Hermana Eddie, buenos días. Qué gusto tenerlas esta mañana. Yo los voy a llevar al libro de Números, capítulo 11, y después vamos a ir al libro de los Salmos, si nos da tiempo. Pero quiero decirles cómo Dios hace maravillas, hace milagros. Recordemos, no hay día malo para los hijos de Dios. Aquellos que perciben su amor. Lo que nosotros tenemos que hacer es percibir el amor de Dios. Sentir, ser conscientes que Dios está contigo. Y cuando el amor de Dios te cubre, mira, si Dios te formó, Él te hizo, Él es tu Padre, Él es el que te sostiene y Él es el que está en control de todo. ¿Cómo no va a estar en control de ti? ¿Cómo no va a estar en control de ti? Yo me recuerdo cuando yo le tenía temor subirme a los aviones, porque uno siempre es más fácil pensar en lo malo que va a pasar que en lo bueno que Dios hace. Y yo me recuerdo muchos años atrás, cuando iba a viajes, yo me agarraba de esos asientos. Déjenme tomar un poquitito de café, recuerden. Expreso más unción es poder, ¿verdad? Y miren, les cuento que cuando yo me subía a esos aviones, yo me agarraba de los asientos fuerte antes de que ese avión despegara. Y cuando ese avión iba a despegar, era como que yo, Señor, ayúdanos, que este avión no se vaya a caer, que esto y el otro. Y empezaba a orar. Pero Dios es tan lindo que un día, a través de un mensaje de un pastor, que ese mensaje me ministró tanto mi vida, habló tanto mi vida. Por eso es importante que nosotros oigamos la palabra de Dios. Y dio un mensaje de la soberanía de Dios. A mí nunca se me va a olvidar esa palabra, porque esa palabra cambió mi perspectiva de cómo nosotros vemos a Dios. Y ese día, cuando Él trajo como una movie enseñando cómo se hicieron las flores, cómo estaban sostenidos los planetas, cómo estaba sostenido el universo, cómo todas las cosas habían sido formadas de la nada. Pero lo que me impactó fue cómo ese Dios tan grande nos escogió a nosotros. Ese Dios que formó todo, que aún nuestros ojos no han visto ni han podido ver. Ese Dios que sostiene todas las cosas en su lugar. Ese mismo Dios es el Dios que habita en nuestros corazones. Cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestro corazón, Dios habita en nuestros corazones. Ese Dios todopoderoso vino en forma de hombre para salvarnos, para revelarse a nosotros y para dejarnos ver ese amor tan grande que nos tiene. Y dijo, si yo di mi vida por ti, si yo di mi vida por ti, dice el Señor, ¿cuánto más no puedo hacer por ti? Y oyendo ese mensaje en esos días, yo me sorprendía de ver cómo Dios es de maravilloso. Usted no ha viajado todo el mundo y no ha visto todas las cosas todavía que Dios ha hecho. Todas las maneras de la creatividad, la diversidad de la belleza de los pájaros.
cuando nosotros vamos a los museos y vemos la diversidad de las mariposas y todo eso. Y yo dije en mi corazón, si Dios es un Dios tan grande que sostiene el universo, que sostiene el sol, que sostiene la tierra, que permite que la tierra dé vuelta todos los días y todos los días nos bendice con la luz del sol y nos bendice con una noche, ¿cuánto más ese Dios va a sostener un avioncito? Cuando nosotros aprendemos a ver la inmensidad de Dios, lo soberano que Él es, entonces empezamos a descansar en su amor. Bueno, la siguiente vez que yo fui y me subí en un avión, porque yo me subí al avión porque tenía que llegar al otro país, pero no era porque iba cómoda. Y entonces me subí al avión. Y yo me sentía como una superwoman, como una supermujer, la mujer maravilla, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando yo me entré al avión, entré con esa seguridad. Y mientras iba caminando a mi asiento de atrás, volví a ver hacia atrás y yo dije, el piloto es Dios. Mi piloto es Dios, pero no solamente eso. Yo volteé a ver a toda la gente que estaba ahí y dije, qué bendecidos son todos los que están en este avión, porque en este avión va Jesús, en este avión Dios va conmigo, en este avión van los ángeles. Y si Dios sostiene todo el universo, aquí vamos tranquilos. Qué hermoso. Para mí fue el comienzo de disfrutar la belleza, la hermosura, la soberanía de Dios. Y desde esa vez yo subo a los aviones y cuando hay, usted sabe, esas turbulencias, yo digo, ay, el Señor está meciendo para que me duerma un poquito, para que tranquila. Y es esa mirada que nosotros tenemos cuando tú eres consciente del amor de Dios, cuando tú eres consciente de quién Dios es, Dios se va a glorificar en tu vida. No importa cuán pequeña sea tu fe hoy. Yo vengo a decirte, no importa cuán pequeña sea tu fe hoy. Dios no depende de tu fe en sí. El poder de Dios depende de quién Él es. Y Él te dice, yo te voy a dar más fe. Yo te voy a dar más fe. Pedro tenía poca fe. Él había tirado las redes. Él había pescado toda la noche y tenía poca fe. Pero Dios es un Dios que nos sorprende. ¿Sabe lo que Él quiere? Obediencia. Él quiere que lo honremos. Y cuando tú lo honras y tú lo buscas y tú dices, Señor, tú sabes que me hace falta fe. Como aquel hombre que llegó y le dice, auméntame la fe. Muchas veces nosotros llegamos y le decimos, Señor, ante esta situación quizás mi fe ha fallado, pero aquí estoy, Señor, auméntame mi fe. Y quizás tu vaso sea pequeño como esta taza. Quizás tu vaso no sea tan grande ahora, pero Dios dice, todos los que me piden, yo les daré fe. Y si tienes fe como un grano de mostaza, tú podrás decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se va a mover. Solamente hónrame, cree a mi palabra, cree quién soy yo, disfruta de mi amor, cree que lo que yo he dicho es cierto. Porque Pedro le dijo, en mi experiencia, ya he pescado toda la noche, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque tú me mandas, lo voy a hacer. Y este es un día que el Señor te dice, quizás has querido alcanzar las cosas de una manera o de otra. Quizás has querido tener tu vida y has visto todas las opciones. Quizás has dicho, ¿y este matrimonio para dónde va? Yo no tengo esperanza. Quizás has pensado, he tomado todas las medicinas que he podido y nada me trabaja. Y el Señor te dice, no importa cuánto hayas hecho. Yo quiero decirte que solamente
ten fe en mí. Obedece. Obedece, tira la red, declara la palabra, declara que tú eres sano, declara que Dios te proveerá, decláralo, tira la red, porque ¿sabes qué? Esa red, cuando tú la tiras creyendo, aunque tu vaso sea pequeño, aunque tu fe muchas veces haya flaqueado, pero tú confías en Dios. Dice que Pedro entró y tiró las redes, las tiró. Cuando las tiró, ¿sabe qué? Cuando nosotros obedecemos a Dios, y Dios a veces nos dice, haz esto, háblalo, dile a esa persona. Y Dios nos da una palabra y nosotros decimos, Señor, la voy a hacer por obediencia. Yo no creo que tal vez suceda, pero yo lo voy a hacer. Dios lo que quiere es que lo honres. Hónralo, declara la palabra, declara lo que Dios dice. Y cuando Pedro tira la red, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios es un Dios sobrenatural, porque todo el universo obedece a la voz de Dios. Y Dios dijo, peces, vayan a esa red. Ahí ya los está esperando una red. Y los peces obedecieron y las redes se llenaron de una manera. Yo me imagino ese mar, cómo venían corriendo todos haciendo competencia quién llegaba primero a la red. Me imagino cómo esos peces del más grande al más pequeño llegaban a esa red para llenarla. Y a tal punto que no solamente tuvo que no las podían levantar, las redes se rompieron, sino que llamaron a otros que vinieran, vengan. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Adoró a Dios, adóralo en medio de las circunstancias. En medio de las cosas que estés pasando, en medio de esa familia, en medio de ese matrimonio que tal vez tú estás viendo que hay tantos problemas, adóralo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios es un Dios que hace milagros. Adóralo, aunque estés viendo que tu nevera se está vaciando, adóralo, porque Dios es un Dios poderoso. ¡Qué hermoso es! Dios es un Dios poderoso que se va a mover y no solamente nos va a dar amén. Amén, Wendy. Dios nos va a dar para compartir, para decirles a otros, aquí hay. Porque cuando tú te llenas de lo que Dios da, no solo te da para ti, te da para otros. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta hora de almuerzo, a esta hora donde quizás estás tomando tu break, quizás estás en tu casa con tus niños, pero has decidido, Señor, yo quiero tu palabra. Yo necesito tomar de tu palabra. Yo necesito comer de tu palabra. Buenos días. Amén. Gracias por sus amén. Gracias por sus corazones. Gracias por esos saludos. Marian, te bendigo. Hermana Vilmita, Araceli, qué hermoso. Pues quiero contarles, bueno, vamos a irnos al libro de Números, capítulo 11, y quiero llevarlos a estos versos, el verso 21 y 23, para que ustedes vean lo maravilloso que es Dios. Dios lo único que quiere es que tú lo honres y le obedezcas, que obedezcas su palabra. Si quieren, me ayudan a compartir ahí Números 11 del 21 al 23. Yo les voy a leer la nueva versión internacional porque me gusta cómo lo pone, y la nueva versión internacional viene de los manuscritos. Es una traducción de los manuscritos y me encanta lo que dice. Y dice que Moisés replicó, ¿se acuerdan que yo les decía cómo Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud? Dios no te saca de esclavitud para mantenerte esclavo, ni para mantenerte sin que tú seas bendecido. Dios te saca porque Dios quiere
derramar su poder, que veas su mano de poder cada día que tú te mueves en el diario de vivir. Y el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa. Ellos vieron a sus enemigos morir en el mar. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Eran más de 2 millones de personas que venían, niños, mujeres. Imagínense Dios sacando a un pueblo. Pero Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios maravilloso. Y a veces nosotros, aún en las quejas, Dios se manifiesta. Y el pueblo se quejaba porque el pueblo, desde que Dios los sacó, le puso una nube que los cubriera, que los protegiera del sol. Imagínense qué hermoso cómo Dios manda esa protección sobre nosotros. Y ahora la sangre de Jesús nos cubre. La sangre de Jesús nos mantiene libres de toda enfermedad. La sangre de Jesús está activa en tu cuerpo y en mi cuerpo. Y el Señor, cuando saca al pueblo, el pueblo se empieza a quejar. Estamos cansados de esto. A veces, en vez de ser agradecidos, nos quejamos. Nos quejamos delante de Dios. Entonces Moisés viene y al verse ante tanta queja, Moisés dice: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Mira, Señor, aunque matemos todos los corderos que hemos traído, todos los animales que hemos traído, no alcanzaríamos a alimentar a este pueblo. Y miren lo que dice la palabra. Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres. Él estaba con un ejército de hombres. Y tú hablas de darles carne todo un mes. Dios le había dicho: mira, Moisés, yo les voy a dar de comer hasta que se harten, le dice el Señor, hasta que les salga por las narices. Y tú hablas, dice, aunque degollaran rebaños, manadas completas, ¿les alcanzaría? Dice Moisés. Mire, nosotros a veces estamos viendo la situación del mundo. Y estamos diciendo, ¿cómo? Si la economía ha bajado, ¿cómo es que Dios nos va a dar a nosotros? Si mira, no tengo trabajo, ¿cómo es que vamos a salir adelante? Si ya la compañía cerró, ¿cómo es que vamos a salir al frente? Y empezamos a ver cómo está la situación alrededor de nosotros, pero no estamos viendo hacia arriba, hacia ese Dios soberano y poderoso, que Dios no depende de cómo esté la economía, Dios no depende de cómo estén las situaciones, Dios no depende de los gobiernos, Dios no depende de lo que el hombre está diciendo, Dios no depende de las noticias, Dios es un Dios soberano. Él tiene el poder para sostenerse y para sostener todo lo que tiene, por eso es Dios. Y como Dios no depende de eso, Dios quiere que nosotros lo conozcamos como Él es. El Shaddai, el Dios que sobreabunda, ese Dios que quiere darte en abundancia, ese Dios que quiere manifestarse en tu vida en abundancia. Ese es el Dios al que tú le sirves, ese es el Dios que cuida de ti, el Dios, el Shaddai, que tiene tanto para darte, el que amamanta, el que te sostiene, ese Dios que da en abundancia. Que no importa por qué desiertos estés pasando, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender porque Dios es un Dios que sorprende. Y dice, les alcanzaría y aunque se les pescaran todos los peces del mar. A veces nosotros, ¿verdad? Pensamos en todas las cosas que quizás podrían solucionar nuestra vida de la manera en nuestra mente. Y Moisés le dice, mira, aunque pescaren todos los peces, ¿alcanzaría para esta gente? Moisés, su fe era pequeña, pero tenía un Dios grande. Y puede que tu fe sea pequeña hoy, pero tienes a un Dios grande. Y yo te he venido a decir, tienes a un Dios grande. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en tu hogar. Dios se va a glorificar en tu matrimonio. Dios se va a glorificar en tus generaciones. Dios se va a glorificar de una manera poderosa.
Quizás estás pensando, con ese cheque que me van a mandar no me va a alcanzar para todo lo que tengo que pagar. Y estás pensando en las cosas, pero las estás viendo de aquí de la tierra y no estás viendo tu gran Dios que tienes. El gran Dios maravilloso. Y el Señor te dice, mírame a mí. Mírame, el quien yo soy. El que tiene abundancia. El que te creó y creó la tierra. El que te sostiene y te ha dado vida. Yo soy el Dios que me glorificaré en ti. Y le dice, los peces del mar, eso les bastaría. Y el Señor le respondió a Moisés. Mire cómo le respondió a Moisés. Y eso es lo que Dios nos responde ahora. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? ¡Qué maravilloso! ¿Acaso? Y el Señor te dice, ¿acaso mi poder es ilimitado? ¿Acaso mi poder es limitado? El poder mío es ilimitado, no tiene límites. Y Dios viene a darte una palabra en esta mañana. Y el Señor te dice, mi poder no es limitado. No se limita a un cheque. No se limita a un trabajo. No se limita a un gobierno. No se limita a una pandemia. Mi poder no se limita a un virus. Mi poder es mayor que eso. Y yo quiero que tú lo creas ahora. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, yo declaro restauración para tu vida, restauración para tu hogar, restauración para tu matrimonio, restauración para tus finanzas, porque le servimos a un Dios que no tiene límites. Le servimos a un Dios ilimitado. Le servimos a un Dios poderoso. Y yo quiero que tú medites, enfoques, tengas conciencia de qué es que no tiene límites. Nuestro Dios no tiene límites, no tiene límites. Ese Dios obrará en la vida de tu esposo, obrará en la vida de tus hijos, obrará en la vida de aquellos por los que estás clamando. Ese Dios tiene el poder no solo para llenar tu refrigeradora, tiene poder para darles a otro a través de tu refrigeradora. Ese Dios al cual nosotros le servimos es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso que te va a bendecir para que bendigas a otro, para que llames a otras barcas que no tienen, a otras personas que no tienen. Y yo estoy declarando sobre tu vida, estoy declarándolo ahora. Ese Dios es un Dios ilimitado. Nosotros somos limitados. Nosotros tenemos límites, pero el Dios al que le servimos es un Dios ilimitado. Y así le dijo, pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Dios nunca se niega a él mismo. Dios nunca se niega a su palabra. Y él ha dicho que él nos va a dar abundancia. Él nos va a dar y nos va a dar porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de abundancia. A veces nos olvidamos fácilmente de lo que Dios ha hecho y cómo Dios se manifiesta. Dios es un Dios de abundancia. Dilo conmigo en este día. Dios es un Dios de abundancia. Y Él quiere bendecirte. Y Él quiere glorificarte. Él te sana hoy. Te restaura. Bendice tu vida. Y te dice, no temas, hijo. Yo soy un Dios sin límites. ¿Sabe qué pasó? Que dice que Él envió un viento que vino. Un viento que sopló. Y trajo una cantidad de codornices que a pocos metros, a 2 metros las codornices volaban. Pero déjeme decirle una cosa, que es que Dios no es un Dios que trabaja en lo que, de la manera que nosotros esperamos, a las expectativas de nosotros. Moisés pensaba en las ovejas, en los peces, en las cosas que estaban, ¿verdad? Que será imposible, ni estamos cerca del mar. Ya dejamos el mar. Moisés pensaba de una manera. Todas las ovejas que traemos no nos va a alcanzar para darle a toda esta gente de comer. Pero Dios sacó un viento de donde menos se esperaba. Dios sacó un viento recio. Un viento que
trajo a las codornices, porque usted sabe que las codornices solo se mantienen en el agua, no se mantienen lejos, no van a los desiertos. Las codornices no van a los desiertos. Pero cuando Dios se quiere glorificar, Él quiere que tú veas que vino de Él, no vino de la mano de hombre, no vino de la mano a veces ni de lo que tú esperas, ni de quien tú esperas. Vino de la mano de Dios para que Él sea glorificado en todo lo que nosotros veamos. Él va a ser glorificado, y hoy te digo, Él va a ser glorificado en tu vida. Él va a ser glorificado en tu vida. Es cierto que del que menos esperas, Dios va a usar. Del que menos esperas, Dios va a usar. Dios va a usar para bendecirte. Dios va a usar. Me contaban un testimonio de una madre que le cree a Dios que no tenía. ¿Y sabe qué? Dios, a una vecina, a una persona que ni la conocía, Dios tocó y dijo: yo quiero darle a una persona que necesite dinero, que necesite, que no tenga. Y ella se había levantado a orar en este tiempo de pandemia. Se había levantado a orar, y sabe que la persona que esta anciana comenzó a hablar, ella sabía de esa mujer que necesitaba, y le dijo: yo sé quién lo necesita. Y ella llevó un dinero para esa mujer, para que ella tuviera. Dios es un Dios de quien tú no te imaginas. Dios va a traer la bendición a tu vida. De quien tú no crees, Dios va a hacer cosas grandes. Dios se va a glorificar. Dios trajo las codornices a tal punto que cada persona podía empaquetar 50 cajas de codornices. En el desierto, yo te digo hoy, tú vas a empaquetar, porque en el desierto Dios se va a glorificar. Dios se está glorificando. Dios se está glorificando en tu vida. Y yo lo percibo, yo lo siento en mi ser. Dios se está glorificando en tu vida. Dios se está glorificando. Dios está haciendo cosas grandes, está haciendo cosas maravillosas. No te sorprendas, no te sorprendas lo que Dios va a hacer. Lo va a hacer para que tú le adores, para que lo adoremos y digamos: no hay Dios tan grande como Él. No hay Dios tan grande como nuestro Dios, que pueda hacer las obras como las hace Él. Te bendigo. Declaro que esta palabra llega a tu espíritu. Declaro que esta palabra te ministra hoy. Y declaro que no solamente te ministra, sino que dará el fruto que Dios ha declarado que va a dar. Porque esta semilla dará fruto. Y lo declaramos y lo creemos. Gracias. Usted sabe que el tiempo, ¿verdad?, corre. Y aunque nosotros, el Espíritu de Dios está fluyendo, y el Espíritu de Dios te está dando, y el Espíritu de Dios te está hablando. El Espíritu de Dios te está diciendo: yo no conozco tu necesidad, pero Dios sí la sabe. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que le has estado pidiendo. Dios sabe lo que has estado clamando. Y el Señor te dice: yo soy un Dios ilimitado. Recibe ahora lo que Dios tiene para ti. Te pido que compartas esta palabra con tus amigos, con tu familia, con aquellos que conoces, o aún aquellos que no conoces. Comparte esta palabra. Dios quiere darles a conocer que Él es un Dios ilimitado. Él es un Dios de poder. Gracias. Gracias, Feli, te bendigo. Gracias, Glenda. Sí, amén. Tenemos un Dios de poder. Y Él tiene cuidado de nosotros. Así es, Wendy. Gracias. Gracias. Dios se está glorificando en tu vida. Gracias por conectarte conmigo. Gracias por tus testimonios. Gracias por recibir la palabra. Gracias por estar pendiente. Dios nos está transformando. Dios nos está transformando. Prepara tus cajas. Prepara tus cajas, porque Dios las va a llenar. Prepara tu vida, tus cuentas. Prepara tus cajas.
Prepáralas porque Dios te va a llenar. Gracias, Wendy. Qué bendición. Mimi, te bendigo. Bendigo, Verónica, te bendigo. Te extraño, pero qué lindo que estamos aquí compartiendo juntos. Los bendigo a todos. El día de mañana a las 11:45 seguiremos hablando del poder que Dios tiene cuando meditamos en su palabra y del poder que Dios tiene para glorificarse en medio de la crisis. Karen, bendigo tu vida. A todos saludes, abrazos. Gracias por sus corazones. Gracias por sus saludos. Los leo todos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hasta mañana.